Buenas noches a todos. Quiero agradecer a Fernando Pequeño Raboni la invitación que me ha extendido. Me parece muy importante el desarrollo de esta jornada y por supuesto que ante el comité acepté, aun cuando no tengo una especialidad en materia de seguridad pública. De ahí que voy a insinuar algunas consideraciones que he preferido escribir en homenaje a la brevedad, desde el campo en el que yo he trabajado, que ha sido de la filosofía del derecho y los derechos humanos, para de esa manera, creo, poder iluminar algunas consideraciones generales sobre lo que podría ser un nuevo modelo de seguridad pública que el comisario Pasa va a profundizar en líneas más concretas sobre la base de lo que ellos están realizando y además desean realizar a partir de ahora. De modo que tendríamos que ir de lo general a lo particular para que este panel sea lo más provechoso posible. Uno de los puntos de este ciclo es reflexionar sobre la restauración del tejido social y de este modo sobre un nuevo lugar para la seguridad pública. En ese plano, la recomposición que se propicia implica coser el tejido social a partir de un dato de la realidad. Si queremos decirlo de manera clara, nosotros coexistimos con los demás. De ahí que resulta completamente inaudito pensar a la sociedad dividida en sectores que se hallan contra o frente a otros. Esa visión schmittiana de la sociedad basada en la dialéctica amigo-enemigo, creo yo que empobrece, que disminuye y por tanto que debilita a la sociedad, que tiene que pensar de manera mancomunada para justamente volver a coser el tejido social, lo que se llama hoy en día regresar a la inclusión. En esa propuesta de regresar a la inclusión, creo yo que tanto el Estado como la sociedad civil tienen muchas cosas que decir. El Estado tiene una función fundamental porque tiene que facilitar, promover, no entorpecer y asumir central y subsidiariamente ese objetivo de coser la sociedad. Sin embargo, no deberíamos ser ingenuos porque, como se ha dicho, el Estado también se equivoca y en nuestro caso sabemos que el Estado ha participado en la tragedia de la desaparición forzada de personas que, como sabemos también, constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, vemos también que el Estado reacciona, internaliza la tragedia y a partir de su formidable poder puede rehacer o contribuir a rehacer el tejido social. En ese contexto, el ciclo hace referencia a la justicia y me parece que la referencia es oportuna porque la justicia cumple una doble alta responsabilidad. En primer lugar, garantiza la igualdad entre las partes, entre todas las partes, que es el núcleo central de la idea del derecho. Y en segundo lugar, asigna responsabilidades subjetivas a cada una de esas partes. Si ustedes reflexionan sobre el papel de los procesos, ustedes concluyen, como se ha dicho por ahí, que la función de los procesos tiene una función simbólica importante. ¿Por qué? Porque los procesos, por de pronto, ayudan a unir a las partes. Por de pronto tienen que congregarse en torno del proceso. Un proceso que se ocupa de develar lo que estaba oculto y
y un proceso que finalmente termina, como digo, asignando responsabilidades a quien las tengan. Desde esta perspectiva, entonces, ya el proceso es un diálogo, es un reencuentro, y en ese sentido la justicia ayuda a ese volver a coser el tejido social. El segundo gran actor, el primero es el Estado, el segundo gran actor es la sociedad civil. Porque la sociedad es, por fortuna, mucho más que el Estado. Este encuentro es un ejemplo de esfuerzos mancomunados y complementarios procedentes tanto del Estado como de la sociedad civil. Muchas de las preguntas que yo escuché son preguntas que pueden ser canalizadas a través de ONGs, de fundaciones, es decir, de distintos actores de la sociedad civil. Esto es importante por dos razones. En primer lugar, porque abandonamos la idea paternalista del Estado, de pensar que siempre está el Estado papá acudiendo para abrigarnos. También está la sociedad civil a través de sus múltiples actores que pueden abrigarnos y que pueden abrigar a todos los necesitados. Y en segundo lugar, porque como acabo de señalar, el Estado se equivoca también muchas veces. En la causa Simón, que es la causa por la cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, los jueces Lorenzetti y Zaffaroni hacen una reflexión que me parece no debería pasar por alto. Dicen ellos que hoy por hoy los derechos humanos están garantizados en la Constitución y en tratados internacionales. Pero ¿quién asegura si el Estado se transforma en regresivo? Es decir, si el Estado comienza a legislar de manera contraria a los derechos humanos. En esa circunstancia, entonces, siempre está la sociedad civil que enciende una luz para detectar una norma injusta, eso que en el ámbito del derecho denominamos la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Desde la lógica de la coexistencia que yo he mencionado al principio, es decir, del reconocimiento de que tenemos derechos, pero también deberes, de que tenemos derechos subjetivos, pero también responsabilidades y solidaridades, creo yo, respondiendo a algunas de las inquietudes del programa, que no debería tener cabida ni una práctica como el terrorismo del Estado, ni tampoco una defensa de los dos demonios, o de la teoría de los dos demonios. ¿Por qué? En el primer caso, en el caso del terrorismo de Estado, la coexistencialidad, la convivencia con el otro, se sustituye por una visión excluyente, se totaliza desde una cierta parcialidad, cancelando, eliminando al otro. En el segundo caso, en la teoría de los dos demonios, se ensaya una explicación del abismo a partir de un reduccionismo de posturas que son igualmente excluyentes porque cancelan, eliminan, abdican del otro. Ahora bien, nadie dice que la coexistencia sea algo sencillo. En la actualidad, por ejemplo, se reflexiona mucho sobre el hecho de que el espacio público se asume como el ámbito del pensamiento de lo posible que construimos todos juntos, dándonos razones a partir del reconocimiento de la prioridad de la persona, es decir, del reconocimiento incuestionable de los derechos fundamentales. El
planteamiento entonces que sugiero me parece que es integrador, porque partimos de reconocer a la persona a la que no podemos ignorar, y a partir de ahí tenemos que construir entre todos, en un diálogo intersubjetivo, unas respuestas que vayan fomentando y desarrollando ese respeto a los derechos humanos. Y esto es especialmente importante en una sociedad como la actual, una sociedad compleja, plural, cambiante, una sociedad en la que se vive incluso riesgosamente. La tarea entonces es una tarea que incumbe tanto al Estado como a la sociedad civil, y su relevancia es de primera categoría, porque la seguridad pública y el consecuente papel de la policía como institución del Estado concierne o tiene que ver con el cuidado de las personas, con la atención de las personas en ese escenario de complejidad social. Uno de los aspectos que preocupa a este ciclo en ese postulado de nuevas formas de seguridad públicas es la idea de una disuasión no represiva. ¿Cómo podemos disuadir de una manera que no sea represiva? Al respecto, solo puedo sugerir de manera preventiva que en esta tarea no cabe otro remedio. Luego el comisario seguro que me va a matizar. Señalo yo que no cabe otro remedio que reivindicar el papel de la ley. En la República de Platón, Platón pone en evidencia el papel casi divino de las leyes. Las leyes son como un hilo de oro, dice Platón, que nos lleva al lugar de la razón, es decir, que nos lleva al ámbito en que todos y cada uno de nosotros tomamos decisiones racionales. La referencia a la ley, al cumplimiento de la ley, no es ingenua, porque en nuestro país se ha dicho muchas veces que se trata de un país que sistemáticamente incumple con las leyes. De modo tal que, me parece, la idea de una disuasión es una realidad que tiene que suponer, en primer lugar, el conocimiento de la ley y, en segundo lugar, el convencimiento de que estamos ante leyes justas. Repito, tenemos que profundizar como sociedad en el conocimiento de la ley, en el conocimiento de todo lo que se puede y se debe realizar y de todo lo que debemos evitar. Y tenemos que profundizar en el hecho de que si algunas leyes resultan incompletas, resultan irrazonables, tienen que ser así declaradas. Y esta tampoco, me parece, es una tarea exclusivamente de los jueces, a quienes incumbe por excelencia la tarea de declarar inconstitucional a las normas. Estamos aquí en un ámbito legislativo y sabemos nosotros que los legisladores tienen el deber de pensar y repensar estas cuestiones y de legislar en consecuencia. El comisario Paz seguramente contará con qué ley se maneja todavía hoy la policía y, por tanto, qué desafíos tiene por delante nuestra sociedad en esta materia. Si nosotros acatáramos la ley y cumpliéramos leyes razonables, entonces seguramente
la disuasión sería posible sin ningún tipo de represión. Es más, casi diríamos que no habría lugar para la disuasión, porque la sociedad cumpliría las leyes sin necesidad de acudir a la disuasión. Esa también es otra idea de Platón. Platón decía que había que legislar bien, porque si se legislaba bien, la sociedad comprendía esas leyes, quedaba persuadida por esas leyes y las cumplía sin más, con lo cual no había necesidad de ninguna sanción, de ninguna represión. De cualquier manera, nosotros sabemos que estamos todavía muy lejos de ese escenario, de esa idea regulativa ideal. Esto me obliga de manera crucial entonces a mirar al papel de la educación. He sugerido que tenemos que, para evitar entonces la represión, para evitar incluso la disuasión, debemos acudir a leyes, al cumplimiento de leyes razonables. Pero mientras eso todavía sea lejano, entonces lo primero sobre lo que hay que trabajar es sobre el tema de la educación. Educar al soberano, creo, sigue siendo, a más de un siglo de su formulación, el gran desafío para nuestra comunidad. Se diría que es la regla de oro del estado óptimo, pero resulta vana en una sociedad que no sea madura. Por eso es que, si estamos pensando en una sociedad que sistemáticamente incumple las leyes, tal vez tengamos que pensar que no estamos todavía ante una sociedad madura. Y si no estamos ante una sociedad madura, entonces la educación resulta la única vía para lograr esa madurez. Con educación hay pensamiento, hay inclusión y hay leyes razonables que cumplir. Muchas gracias.